En el siguiente video les vamos a mostrar el comportamiento de los transistores en las regiones de operación, de corte y de saturación, así como las compuertas lógicas de los transistores y de los diodos, como ejemplos gráficos y ejemplos en programas especiales para computadora. El transistor es un elemento semiconductor compuesto por tres capas. Son dos capas de material NPN o PNP dispuestas de diferente manera tal que se puede obtener un transistor de esta manera o de esta manera y reciben los nombres respecto a las capas con las que están elaboradas. Un transistor elaborado con NPN tiene un nombre tal y como lo indica, NPN y PNP. Esta parte recibe el nombre de juntura emisor-base y esta, la juntura base-colector, que es donde se utilizan los dos, es donde están juntos los dos materiales. En este caso, PN para la juntura base-colector y NP para la juntura emisor-base. El símbolo del transistor NPN es este, donde esta patilla recibe el nombre de base, colector y emisor. Mientras que en un transistor PNP, la base es quien es el material tipo N, el P son los que lo rodean a los lados, y este lado es la juntura PN y este lado es la juntura NP. También de la misma manera el centro se llama base, mientras que uno recibe el nombre de colector y el otro el emisor. El símbolo es básicamente el mismo y también tiene las mismas patitas, pero la diferencia es la flecha, ya que una apunta hacia adentro, mientras que la otra apunta hacia afuera, y esto indica el sentido de cómo fluyen las corrientes en el transistor. Transistor es la región de saturación. Cuando el transistor se encuentra en la región de saturación, la corriente del colector es la corriente máxima que puede tener en este punto el transistor. Por lo tanto, si la corriente del colector es la máxima, esto que tenemos en este lado, RC por IC máxima, tendría un voltaje o una tensión al mismo que tenemos en la fuente o lo que tengamos generando un voltaje en el transistor. Por lo tanto, esto sería igual al voltaje de la fuente. En esta ecuación que tenemos acá, podemos ver que el voltaje entre colector y emisor sería igual a 0, ya que este voltaje que tenemos aquí está siendo el mismo de la fuente, porque la corriente del colector está en su punto máximo. Como podemos ver en la gráfica, toda esta parte que tenemos de este lado es la parte de saturación del transistor. Cuando en todo este trayecto, el transistor en el punto colector emisor siempre va a tener un voltaje de 0. No importando qué tan grande sea la corriente, el voltaje siempre va a ser de 0 en el punto de colector emisor. A diferencia de la región de saturación, cuando el transistor está en la región activa, podemos ver de que prácticamente la corriente en el emisor va a ser la misma que la corriente en el colector. ¿Esto porque sabemos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente que está en la base? Pero si la corriente de la base es muy pequeña en relación a la corriente del colector, por lo que se aproxima que la corriente del emisor es prácticamente la corriente del colector. También, como podemos observar en esta gráfica, en este punto el voltaje es de 0, pero a medida de que esto va avanzando, el voltaje se empieza a mantener alcanzando una estabilidad en la que el voltaje no va a variar. También sabemos de que para activar un transistor necesitamos un voltaje entre base emisor igual a 0.7 voltios. Con esto el transistor actúa como si fuera un switch, teniendo que si el voltaje Vamos a hablar sobre compuertas lógicas transistorizadas. Las compuertas lógicas son básicamente circuitos que al recibir unas señales son capaces de interpretarlas y dar señales de salida dependiendo del tipo de compuerta. Vamos a hablar de la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT o inversora. La compuerta AND básicamente es una compuerta que al recibir un pulso
Vamos a ver la tabla de verdad. Al recibir ningún pulso en la entrada A o B, o un pulso bajo como también se le suele llamar, no va a encender el LED. El LED va a representar nuestra salida. Cuando no tenemos señal aquí y tenemos una señal en B, no vamos a tener salida. Cuando tenemos una señal en A y no tenemos una señal en B, tampoco vamos a tener salida, o sea que el LED no va a encender. Y cuando vamos a tener una señal en A y en B, entonces también vamos a tener este encendido. Lo que básicamente hace este circuito, que solo es capaz de dar una señal de salida siempre y cuando A y B estén activados. Solo en ese caso el LED va a encender. Podríamos decir que básicamente los transistores están funcionando como interruptores, donde nosotros tenemos un interruptor en serie con otro interruptor y una lámpara. Y aquí vamos a tener una entrada de voltaje. Y solo vamos a hacer que la lámpara encienda siempre y cuando los dos interruptores estén cerrados. Si alguno de los dos está abierto, no se va a poder hacer nunca nada con este circuito. La corriente que hace que los transistores funcionen es la que nosotros hacemos fluir. En este caso, cuando nosotros activamos A, va a pasar una corriente por acá. El transistor se va a activar y va a pasar una corriente por acá, pero si aquí no hay corriente, esta parte está abierta, entonces la corriente no va a fluir, por lo que esta no existe y este circuito está abierto. Si se mete una corriente aquí y aquí no funciona nada, entonces la corriente va a fluir hacia acá abajo. Sin embargo, la parte del transistor va a estar funcionando, pero no va a tener, la corriente va a fluir hacia este lado. Pero como aquí no tenemos voltaje porque este circuito está abierto prácticamente, entonces el LED no va a encender porque la corriente aquí se puede considerar cero. En cambio, cuando los dos están activados, vamos a tener una corriente aquí y otra corriente aquí, lo que va a activar el transistor y vamos a tener una corriente que fluye hacia este lado. Ahora, sin embargo, el circuito lo que hace es que cuando funciona, la corriente al llegar a este punto va a decidir hacia qué lado va a fluir y va a fluir hacia el de menor resistencia, que en este caso es el circuito que posee el LED. En la compuerta OR, en la tabla de verdad se puede ver cómo funciona, donde esta es la salida A o la señal A y la salida B. Si en A y B no metemos una señal, vamos a tener una respuesta que el LED va a estar apagado en 0 y 1, o sea, esto sin activar, y esto activado vamos a tener que el LED enciende. Cuando este se activa, se activa y este no se activa, vamos a tener que el LED se enciende. Y cuando los dos están funcionando, también va a funcionar este LED. Básicamente lo que nosotros tenemos en una compuerta OR son dos interruptores que están en paralelo. Entonces nosotros podemos decir que tenemos, aquí hay un interruptor y aquí hay otro interruptor que se conectan a una lámpara. Entonces, si se cierra cualquiera de estos, la lámpara siempre va a encender. Si se cierra uno, se cierra el otro, se cierran ambos, este circuito siempre va a encender. Y la única opción para que la lámpara nunca encienda es que los dos estén abiertos, como se puede ver aquí. Como los transistores están funcionando en una configuración de interruptor, entonces hacen exactamente lo mismo. Se pueden ver que los dos transistores están en paralelo, los dos pulsos son diferentes y que las corrientes que van a fluir al momento de llegar acá van a fluir a través del mejor conductor, que en este caso es de esta región. Si esta se activa, vamos a tener una corriente que está viajando por acá, y si este se activa, vamos a tener un camino que está hacia acá, y al llegar a este punto se va a viajar hacia este lado, que es el de mejor conducción. ¿Por qué se coloca esta parte? Igual que en el otro circuito, porque nosotros tenemos que aterrizar la parte del transistor para hacer un circuito cerrado, para que la corriente fluya. Aquí siempre va a fluir una corriente, pero va a ser insignificante comparada con la que nos va a hacer funcionar el circuito. El circuito de compuerta lógica NOT, también llamada inversora, porque su configuración básica es hacer que al recibir un pulso negado, en el otro lado salga positivo, y cuando aquí sea positivo, aquí sea negado. La tabla de verdad nos indica cómo es la configuración de este circuito.
Sin embargo, podemos ver que a diferencia de los otros, este solo recibe impulso. Entonces, si aquí no le metemos nada, vamos a tener aquí una configuración, donde aquí va a estar encendido, mientras aquí le estamos metiendo impulso, aquí no vamos a tener nada. ¿Cómo es el funcionamiento del circuito? Si nosotros no le metemos una corriente aquí, el transistor va a estar en corte, lo que va a hacer que siempre fluya una corriente por este recorrido y esta parte va a estar abierta, Entonces, la corriente va a fluir a través de esto. Cuando aquí no haya pulso, va a fluir hacia acá. En cambio, cuando acá haya un pulso, entonces la corriente va a fluir a través del mejor conductor y para este caso va a ser el transistor, porque suponemos que el transistor tiene resistencia cero y la única resistencia que va a limitar la corriente va a ser la de entrada. Este lado presenta menor resistencia a este, por eso el LED no enciende. Y eso es todo. Ahora vamos a explicar las compuertas AND-OR con diodos. Por ejemplo, tenemos la compuerta tipo OR. En este caso, decimos que la compuerta tipo OR encenderá el LED si cualquiera de las dos tiene un voltaje. Es decir, si tenemos 0 voltios acá y 0 voltios acá, no tendremos el LED encendido, como podemos observar acá. Si tenemos un 1 y 0 acá, tendremos el LED encendido. Si tenemos 0 acá, un 1, tendremos el LED encendido, y si tenemos en ambos 1, tendremos el LED encendido. Esta es la configuración. Como podemos observar, en este caso tenemos 10 voltios para el diodo 1 y 0 voltios para el diodo 2. Supondremos que este está encendido y este está apagado. Si suponemos eso, veremos que tenemos 10 voltios acá, y por ser de silicio tendremos una caída de 0.7 voltios acá. Con lo que el LED encenderá debido a que tendrá en este punto una tensión de 9.3 voltios. Si tenemos una tensión de 9.3 voltios acá, nos damos cuenta que este diodo está polarizado inversamente, con lo cual afirmarán que en sí este diodo está apagado. Ahora veremos la compuerta tipo AND. En este tipo de compuertas veremos que tenemos el LED apagado si cualquiera de estas dos está apagada. Es decir, si no tenemos tensión acá y no tenemos tensión acá. Tendremos el LED apagado si tenemos un 0 acá y un 1 acá. También estará apagado si tenemos un 0 acá y un 1 acá. Para que el LED encienda debemos de tener los dos diodos con una tensión específica acá y una tensión específica acá. Los diodos se colocan de esta manera. Si analizamos este circuito, veremos que debido a que tenemos 10 voltios acá, colocamos 10 voltios acá igual a las que están acá, por razones que después serán obvias. Debido a que tenemos 10 voltios acá y tenemos 10 voltios acá, vemos que aquí se da una caída de tensión. Entonces quiere decir que este diodo está polarizado inversamente con respecto a los 10 voltios. Y acá tenemos que, como aquí hay 0 y aquí hay 10 voltios con una caída de tensión, entonces veremos que aquí el diodo está polarizado directamente con respecto a esta fuente. Si tuviéramos una tensión acá y una tensión acá, tendríamos que el LED se enciende. ¿Por qué? Porque no fluirá una corriente acá, entonces la corriente fluirá hacia el LED. Esta es la compuerta tipo AND. Ahora la inversora, tendremos que en la compuerta inversora tendremos que si tenemos un 1 acá, estará apagado el diodo LED. Si tenemos un 0 acá, estará encendido. La configuración es como se puede observar aquí. Si suponemos que este está encendido, tendremos, y como tenemos una caída de tensión en este diodo, estos voltajes, suponiendo que son iguales, aquí estará polarizado inversamente, y el diodo y la corriente del diodo circulará en esta dirección. Si este está apagado, quiere decir que que el LED estará encendido, y esta es la compuerta tipo inversor. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de los circuitos de compuertas lógicas transistorizadas con el programa Lightware. Como podemos observar, esta es la compuerta AND, la cual, como se había dicho anteriormente, que solo funciona en el momento en el que los dos interruptores estén cerrados.
Para comprobar el estado de las compuertas, vamos a poner, está colocado en el circuito un diodo LED, el cual se iluminará cuando se tenga una salida positiva. Al poner el primer interruptor y al activarlo, vamos a ejecutar el programa. Al ponerlo se puede dar cuenta que la corriente no circula, y al hacerlo en el otro interruptor tampoco circula, por lo cual el diodo LED no funciona. Pero al tener activadas las dos, el LED funciona y se ve como la corriente fluye a través de los diodos y que busca el camino de menor resistencia, que en este caso es el recorrido del LED. El otro sí fluye una pequeña corriente, la cual no es significante y que realmente no nos importa si fluye o no. Lo que nosotros queremos es que el diodo fluya una corriente que la haga funcionar. El siguiente circuito es un circuito OR, el cual ya habíamos explicado anteriormente y que puede funcionar siempre y cuando alguno de los interruptores esté encendido o ambos. Solo no va a funcionar siempre y cuando los dos estén abiertos. Así que si cerramos el primer interruptor se ve cómo funciona. Para el segundo interruptor también se ve cómo funciona. Para los dos abiertos no funciona, que era uno de los estados. Y activando las dos, ambas funcionan y también se puede ver que la corriente fluye a través de los dos recorridos y se ve un estado positivo. Ahora sigamos con la compuerta inversora, la cual, si el circuito tiene una entrada negada, la va a volver positiva, y si nosotros volvemos una entrada positiva, se ve cómo se niega la salida, por lo cual se ven los dos estados. Si estamos en 0, aquí tenemos 1, mientras que aquí tenemos 1, aquí tenemos 0. En esta ocasión vamos a estudiar las compuertas lógicas con diodos. La primera será del tipo OR. Como podemos observar, esta es la configuración. De tal manera que si queremos que encienda el LED, tenemos que aplicar un pulso a cualquiera de los dos diodos. Por ejemplo, si aplicamos un pulso al diodo 1, el LED encenderá. Ahora bien, si lo hacemos con el diodo 2, el LED encenderá de igual manera. Si lo hacemos con ambos diodos, el LED estará encendido. A esto se le llama una compuerta tipo OR. Ahora estudiaremos la compuerta tipo AND. En esta podemos observar que para que encienda el diodo LED tenemos que tener dos pulsos en nuestros diodos, por ejemplo en este caso el diodo 4 y el diodo 5. Si tenemos un pulso en cada uno de estos dos diodos, el LED estará encendido. Y de tal manera que si nosotros aplicamos un pulso en un diodo y en el otro no, el LED se mantendrá apagado, como pueden ver ahorita. Si aplicamos un pulso en el diodo 5, el LED seguirá apagado. Ahora, si aplicamos un pulso en ambos diodos, el LED encenderá. Esto es lo que se conoce como la compuerta tipo AND.